Hola amigos, estamos aquí nuevamente con todos ustedes y en este espacio para comprender un poco más estas enseñanzas sagradas. Les saludamos en nombre del Centro Gnóstico Anael y esta bienvenida en este programa de conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Gracias a Galaxia Estéreo y a aquellas personas que tengan la oportunidad en cualquier momento ingresar al canal de YouTube Sabiduría Gnóstica, pues bueno, de antemano los invitamos para que estos mensajes, estas perlas de sabiduría, pues lleguen a la conciencia de cada uno de nosotros y de esta forma, ¿por qué no? Podamos realmente ir cambiando, bueno, poco a poco, no podemos negarlo, porque uno de los ingredientes, de los puntos más claros de esta sabiduría es que aquellos que posiblemente anhelamos un cambio, primero que todo necesitamos tener una infinita paciencia. Fíjate que ya lo dijo Jesucristo, el gran ser de seres que pisó la tierra más de 2000 años atrás, y él lo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Y es precisamente aquellos que querramos realmente adquirir esa sabiduría que ha hecho, podríamos decirlo, un poco diferente a ciertos personajes, a ciertos hombres que han pisado la faz de la tierra. Muchas veces nos quedamos embelesados, no podemos negar, viendo, leyendo, como lo quieran entender, las enseñanzas de un Jesús el Cristo. Nos quedamos posiblemente embelesados la vida del Buda, Siddhartha Gautama, despreciándolo todo, despreciando incluso grandes riquezas en aras de una sabiduría, la vida de San Francisco de Asís y de otros personajes más que hasta el sol de hoy en día todavía permanecen, podríamos decirlo, como un legado. Pues, y posiblemente surge un interrogante, posiblemente nos preguntamos, bueno, ¿y qué ha hecho que esos grandes hombres, esos verdaderos hombres, que han hecho que sean totalmente diferentes al resto de la humanidad? Pues debemos tener claro que es la psicología, o mejor dijéramos, la rebeldía psicológica es lo que los ha caracterizado. Sí, esa rebeldía psicológica, esa psicología revolucionaria de la que se habla en la gnosis, es lo que permite, es lo que permite que un ser humano llegue a unas alturas elevadas espiritualmente. Porque podríamos decir incluso en estos momentos que hay dos tipos, vamos a darle ese calificativo, hay dos tipos de rebeldía. ¿Y por qué no? Podríamos encontrar en el primer tipo una rebeldía, podríamos decir, de esas personas reaccionarias, ¿sí? Podríamos encontrar las revoluciones, como se dice, de sangre aguardiente. Podríamos encontrar aquellas personas que se lanzan a dar golpe de estados. Podríamos encontrar al dictador. Podríamos encontrar al hombre de armas, de fusil en el hombro, etcétera, etcétera. Si nos centramos en el segundo tipo de rebeldía psicológica, si nos centramos en ese tipo, ya te lo dije, nos vamos a encontrar con Buda, con Jesús, con Hermes, con el maestro Samael Onbeor, y nos vamos a encontrar, vamos a darle el calificativo de una rebeldía inteligente, y nos encontramos con los grandes paladines de la revolución de la conciencia. Vamos a centrarnos
en el segundo tipo de rebeldía, ¿sí? El de la conciencia. En esa rebeldía nos vamos a centrar, porque los seres humanos vivimos dentro de un vaivén. Los seres humanos vivimos, podríamos decirlo, dentro de una incertidumbre. Y es que nos encontramos realmente en que en la vida, nos vamos a encontrar con un camino horizontal y con un camino vertical. Si nos centramos en el primer camino, en el horizontal, tú dirás, bueno, ¿y cuál es? Pues mis amigos, la vida mecánica, inconsciente, rutinaria, muchas veces, bueno, aburridora para algunos de muchos, que llevamos los seres humanos. Una sociedad de consumo que nos ha impuesto modas, costumbres, vicios, de toda clase de ideales. Desde niño nos empiezan a educar y nos van diciendo cómo debemos, en qué debemos pensar, ni siquiera cómo debemos pensar, en qué debemos pensar, a qué religión debemos pertenecer o tenemos que pertenecer, por qué partido político hay que votar, y así nos van moldeando a los seres humanos dentro de una vida totalmente mecánica, y ya te lo dije, muchas veces aburridora. Aburridora en el sentido de que llegamos en un punto donde posiblemente, y lo hemos dicho varias veces, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y yo para qué vivo? Nacemos, ¿sí? Nacemos, crecemos, trabajamos, ganarse el pan de cada día. No estoy diciendo ahora, eh, échatelas de flojo, no, en ningún momento. Pero, bueno, estudiamos, algunos se direccionan por alguna carrera, alguna profesión, algún arte, etcétera, etcétera. La vida horizontal, la vida horizontal o el camino horizontal, como tú lo quieras entender, llega un momento en que posiblemente nos llenamos de vicios, unos cigarrillos, alcohol, droga, mujeriegos, juegos de azar, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, mis queridos amigos, vamos perdiendo las energías, vamos perdiendo incluso la misma existencia. Todo porque nos han dicho hay que cumplir una meta, hay que tener metas en la vida. Y ahí es donde nos presionan, posiblemente, desde nuestros familiares, desde nuestros padres, desde la misma sociedad de consumo, donde tú tienes que ser alguien en la vida. Y hay que estudiar, y hay que, a costa de lo que sea. Y estudiamos dentro de un modelo educativo que es bastante cacareado, es bastante anticuado. Eso lo digo porque hay estudios, hay investigaciones donde se demuestra que en el mundo, en los últimos 200 años, lo único que no ha cambiado es el modelo académico, el modelo educativo académico. Es lo único que no ha cambiado. Tiene más de 200 años, vuelvo y te repito. Y basados en eso, catalogan una persona, la catalogan de, incluso los califican entre inteligentes y no inteligentes, para no decir brutos, pero los califican en esos dos aspectos. Entonces, si ya el niño es un poco, no asimila un poco los números, las matemáticas, entonces ya él es bruto, ya él va a ser un fracasado en la vida, según el molde de la sociedad de consumo, desconociendo de que cada ser humano trae unas capacidades
y cada ser humano trae una vocación. Eso si realmente nos dedicáramos a estudiarlo, a investigarlo, a analizarlo en las criaturas que están a nuestro alrededor y los encamináramos realmente en que fuesen útiles, basado en las capacidades que traen, pues otro gallo cantaría, mis queridos amigos. Pero bueno, ahí nacemos, ya te lo dije. Entonces, creemos de que en la vida, creemos de que en la vida la felicidad la va a dar la profesión. Sin embargo, encontramos personas que después de tanto estudiar se dan cuenta de que realmente de pronto en el fondo eso ni les gustaba, por decir así, y terminan dedicándose a hacer otro oficio. Vamos ahí, es la vida. De ahí otros, posiblemente, ya te lo dije, dicen, bueno, casarse. Y después de casarse vienen los hijos, porque los hijos son la felicidad del hogar. Bueno, es el concepto que tienen las personas. Muchas veces las parejas tienen hijos o en ese afán de buscar un hijo, no es más que utilizarlos como un soporte emocional. Sí, un soporte emocional, eh, un soporte de seguridad, porque mañana que esté viejo, entonces, ¿quién me va a cuidar? Mañana y así, sucesivamente. Entonces, de ahí nos abalanzamos en esa búsqueda. Y fíjense ustedes de que cuando es lo contrario, una pareja que no tenga hijos, es como una preocupación, tanto para la pareja como para las personas que le rodean. Y entonces viene la persecución, por decir así, tratar de que, mira, ya te hiciste un examen, quién es el del problema, ustedes qué piensan, etcétera, etcétera. Conozco el caso de alguien que en esta vida, por cosas de la vida, no tuvo en su destino, no estaba a tener hijos. Y esa persona, como a la brava, en contra del mismo destino, por decir así, entonces se dedicó a buscar y alguien una vez le dijo, mira, por allá están regalando una criatura. Eso enseguida se emocionó, fue, hizo las diligencias de cualquier mes, 2 meses de nacido, y listo. Aparentemente se acabaron sus sufrimientos. Cuando la criatura empezó a crecer, entonces se notaron de que tenía su detallito. Notaron de que, como dicen por ahí, tenía un problemita, que es creo que es el síndrome Down, o bueno, no sé, algo así. Pero más allá de eso tenía otro problemita que era muy violento, o sea, el mismo desequilibrio físico, celular, etcétera, como tú lo quieras entender, que no era normal, como se dice popularmente, y entonces eso llegó un momento en que, bueno, su agresividad llegaba a reventarle las cosas que tenía la señora, y ya han pasado más de 15, 20 años aproximadamente, y ahí está, ni más faltara, pero sufre porque por todo lo que tiene que hacer. Entonces, mis amigos, mis amigos, por eso hemos dicho muchas veces de que en el camino horizontal, la vida que llevamos cada uno de nosotros, es una vida muchas veces de sinsabores. Es una vida donde muchos de nosotros, ya te lo dije, tristemente sufrimos. Nacemos, crecemos, trabajamos, comemos, dormimos, nos
abalanzamos a la búsqueda de eso que se llama pan, abrigo y refugio. ¿Sí? Pan, abrigo y refugio. Gastamos nuestras fuerzas, nuestras energías, muchas veces en aras de esos aspectos, porque tengo que cumplirle a una sociedad de consumo. Es la idea que me han vendido. Pero, ¿después qué? Preguntémonos, ¿después qué? Cuando llega el otro extremo de esa vida, que es la muerte, o sea, ¿por qué no nos preguntamos dónde quedan nuestros afanes? ¿Dónde quedan la agonía? ¿Dónde queda la tristeza? ¿Dónde queda esa lucha en la cual me abalancé a tratar de conseguirlo todo? Esa lucha en la cual me abalancé a ser esclavo de una sociedad de consumo. ¿Qué día conocí el caso de un señor? Trabajaba en un granero, era bastante allegado al dueño del negocio. Yo lo veía, el hombre era bastante desesperado, bastante impaciente, eso sí, tenía una agilidad para despachar 2, 3, 4 personas al mismo tiempo. Y eso, bueno, y uno llegaba a ese granero y la persona, bueno, ni más faltara. Entonces, más de uno se dirigía a él para que lo atendiera. Lo vi varias veces salir, como dicen por ahí, masticando la última cucharada de arroz o de lo que se estuviera comiendo y así despachando. Y por ahí dicen que uno de sus sueños era llegar a reunir cualquier cantidad de dinero porque más adelante quería colocar un negocio, igual ser el dueño de su propio negocio. Y por lo que se dice, llegó a adquirir gran parte de esa cantidad de dinero. Pero cuando la adquirió, desafortunadamente, lo sorprendió una diabetes. Lo sorprendió. Y le dio la famosa diabetes. Y entonces ya ahí es otro capítulo de la vida. Y fuera de eso, entonces se murió. Creo que llegó a 52 años escasamente. No se dio una tregua para hacer un hogar. Creo que no llegó a tener hijos, nada. Y se murió. Se murió el pobre señor. Siempre me he preguntado, ¿dónde quedarían todos esos afanes, todas esas agonías? Bueno, se murió, lo enterraron, un buen cajón, le hicieron una buena misa en una iglesia del norte, etcétera, etcétera. Pero mis amigos, debemos entender de que ese camino es demasiado cursi, ese camino realmente de horizontal, por ahí, como dice el maestro Samael Onbeor, palabras de él, por ese camino anda Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo. De los 7.000 millones de seres humanos que poblamos la faz de la tierra, podremos decir sin temor a equivocarnos que el 99.99% y quizá un poquito 9 más, andamos sencillamente en una línea horizontal, una vida mecánica, una vida rutinaria, una vida sin sentido, realmente desconociendo para qué vivimos, por qué vivimos, y eso lo desconocemos. Y ahí es donde nosotros, o aquella persona que nos esté escuchando y realmente quiera entrar en otro camino, o quiera realmente
sí, entrar en ese camino vertical, podríamos darle ese calificativo, en ese camino vertical, pues debemos entender, mis queridos amigos, que hay un punto matemático. ¿Sabes cuál es? Ese punto matemático es ahora. ¿Sí? Así como lo escuchas, ahora. ¿Por qué ahora? Porque hace una hora hacia atrás y un poquito menos de tiempo ya es pasado. Una hora después ya es futuro. Y los seres humanos vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Sí, así como lo escuchas, psicológicamente hablando, vivimos en esos dos extremos. Y por eso es que sufrimos cuando recordamos de que el año pasado estuvimos sin empleo. Por eso es que sufrimos cuando posiblemente nos damos cuenta de que por tal o cual motivo hemos perdido el empleo, el trabajo. Algunos sufrimos posiblemente por falta de dinero, porque es que no tengo para suplirle, darle a una sociedad de consumo y ya este televisor que tengo ya está viejo, ya no sirve, yo quiero uno más grande, que todo mundo lo vea y así pasamos la vida, mis queridos amigos, dentro de un mundo de deseos. Ahora, la vida se nos va a acabar, pero ¿sabe cómo se nos acaba? Se nos acaba es en deseos, deseos y más deseos. Y debemos entender de que uno viene a la vida es a intentar o a ser feliz. No confundamos la felicidad con unos momentos placenteros de alegría. No, porque estuvimos en una fiesta reunidos con la familia, con vecinos, con lo que sea, esos son momentos placenteros de alegría. Te estamos hablando de psicología revolucionaria. Estamos hablando de algo que realmente solamente se puede comprender con la conciencia. Con la mente jamás se podrá comprender. Y posiblemente tendrá, y tienes todo el derecho de hasta refutar al escuchar esto y podrás decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me van a decir de que yo en una noche de parranda no estoy feliz? ¿Cómo me van a decir de que yo comiéndome la comida más suculenta de la que más me gusta no soy la persona más feliz? ¿Cómo me van a decir de que yo con la cantidad de dinero que tengo no soy feliz? Y vuelvo y te repito, tienes todo el derecho y toda la libertad y el libre albedrío de opinar y de decir y me parece o no me parece. Pero recuerda, Pablo de Tarso, las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, mas para el ojo del Espíritu es sabiduría. Y estas enseñanzas, estos conocimientos, esta sabiduría, no se puede entender con la mente, se debe entender o comprender con la conciencia. Por eso te pido el favor que al estar escuchando estas orientaciones, serenes un poquitico la mente, trates de abrir un poco más tu corazón y te des cuenta realmente y hagas una evaluación psicológica, hagas una evaluación en tu vida, hagas un inventario y te des cuenta realmente qué es lo que más te ha llevado posiblemente a sufrir. Ahora, una persona que esté sin empleo ni más faltara. Su caso, como dicen por ahí, que mira, pero yo cómo no me voy a preocupar si tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono, tengo ahí, mejor dicho, el otro, al otro que le cogí la silla, al cachaco que le cogí la otra, la nevera, ¿cómo tú me vas a decir, tengo los tres pelados ahí? Sí, ni más faltara, mis amigos, ni más faltara ni identificarse con su propio problema, es algo bastante, pero bastante difícil. No podemos negarlo. Pero debemos entender, mis amigos, debemos entender de que aquellas personas, ya te lo dije, que querramos realmente ejercer, desarrollar una rebeldía psicológica que vaya dirigida a nuestra conciencia, pues debemos entender
de que si queremos salir de las circunstancias, del dolor, del sufrimiento, incluso evitar enfermedades, porque preocupados, ¿qué hacemos? Ese caso que te coloqué ahora de ese señor que murió de diabetes, ¿qué lo llevó a su diabetes? El desespero, la impaciencia, el estrés, la agonía, eso, posiblemente hasta la misma rabia, entonces lo llevó a un problema llamado diabetes, y así está el que está en una silla de rueda por isquemia, así está aquella persona que le da un infarto, pues los defectos psicológicos nos llevan a enfermar nuestro cuerpo físico. Por eso, mis amigos, el problema de la humanidad, lo hemos dicho muchas veces, el problema de la humanidad es psicológico, y el conocimiento de sí mismo, el autoconocimiento de sí mismo, que es lo que buscamos con estas perlas de sabiduría, el conocimiento de sí mismo aplicado realmente nos lleva a aprender a no identificarnos con las circunstancias de la vida. Nos lleva a aprender a eliminar un poco más nuestros defectos de tipo psicológico. Por ejemplo, una persona que se encuentre, ya te le dije, desesperada por algún problema, sea sentimental, sea económico, sea político, sea de cualquier salud. Si realmente se detiene uno por un instante en la vida te vas a detener y observas la situación, observas el problema. Bueno, puedes llegar a una pequeña reflexión. Este problema que tengo no tiene solución, porque es inevitable. Bueno, si no tiene solución, ¿qué hago aquí preocupándome? ¿Qué hago aquí tensionado? ¿Qué hago aquí prácticamente entumido? O analiza el problema y te das cuenta, bueno, pero es que este problema tiene solución. Tengo una frase en mi vocabulario, me la enseñó, la aprendí, no me la enseñó, la aprendí de aquel que me enseñó el oficio con que me gano la vida, aquel que me enseñó a hacer panes, y la aplico. Y él decía, soluciones no problemas. Y es algo que se aplica en muchos oficios, pero en este caso, en el que aprendí, el de la panadería, y soluciones no problemas. O sea, está el problema, hay que buscar la solución. Y si el problema tiene solución, entonces, ¿para qué me preocupo? Reflexionemos, mis amigos. Reflexionemos de que en la vida todo pasa. Reflexionemos de que es una vida ilusoria, fugaz, y que realmente, ya te lo dije, a la hora de desaparecer, al fin de cuentas, ¿dónde quedan las agonías, los sinsabores, las reacciones negativas? Porque es evidente que nosotros reaccionamos mecánicamente ante las circunstancias de la vida. Pobre humanidad, pobres seres humanos, que somos víctimas. Vea, si a nosotros nos dan una palmadita en el hombro, ¿qué hacemos? Levantamos, sacamos el pecho, caminamos diferente, enseguida, y nos creemos, como dicen por ahí, lo último, la última botella de agua del desierto. Si de pronto nos humillan, ¿qué hacemos? Sufrimos. Si nos insultan, insultamos. Si nos hieren, herimos. Y no realmente no somos libres. ¿Saben por qué? Porque las demás personas tienen el poder para llevarnos a cada uno de nosotros de la alegría, la tristeza, de la esperanza, la desesperación, y cada uno vamos por ese camino horizontal, cada uno vamos por ese camino, y vamos realmente, ya te lo dije, gastando las fuerzas de esto que se llama vida. Por eso, mis queridos amigos, en próximos audios, Dios mediante, próximos programas,
no hemos terminado. Vamos a hablar también de la línea vertical. Hemos hablado de ese camino horizontal que llevamos cada uno de nosotros. Te invitamos a entrar a www.anael.org para que hagas el curso gratuito de psicología gnóstica. Te invitamos los sábados a las 6 de la tarde en el Centro Anael, Avenida Pedro de Heredia, frente al CAI de María Auxiliadora. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal Sabiduría Gnóstica en YouTube y te invitamos a que estas enseñanzas, estas grandes orientaciones, ayúdanos a divulgarlas compartiendo estos audios en tu red social, con tus contactos, con tus amigos, para que de esta forma este mensaje de hoy y todos los que vengan lleguen a la conciencia de muchos. Mis amigos, de mi parte, mil pero mil felicidades y que la luz del Cristo ilumine la conciencia de cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo programa.